¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una semana más a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio dentro de la programación de PTV que dedicamos a todo lo que tiene que ver con el debate, con la actualidad y con la política. El próximo domingo, día 26 de junio, tendremos unas nuevas elecciones generales. Tenemos muchísimas cuestiones que analizar acerca de estas elecciones. Vamos a analizar esas últimas encuestas, vamos a ver cómo está siendo en estos momentos la intención de voto, vamos a conocer también cómo ha sido la evolución del voto y de los votantes en España en los últimos años, vamos a valorar a los líderes y sobre todo, bueno, pues vamos a hacer que ustedes también participen con nosotros a través del 951 15 0010 o 951 15 0011, teléfonos de participación que ya están abiertos para que ustedes nos hagan la aportación que deseen. Nosotros contamos esta semana no con políticos, sino con personas expertas que analizan desde sus diferentes campos todo lo que tiene que ver con este tema, con este asunto. Contamos con la presencia de Mariola Aguilar, que es psicóloga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Inma. También contamos con la presencia de José Manuel López, que es sociólogo. Muy buenas tardes y bienvenido a esta casa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y también contamos con la presencia de otra cara conocida de ustedes, Conchi García, como ya saben, periodista y politóloga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los tres y antes de empezar a analizar esas elecciones generales que seguro van a ser muy interesantes esta tarde, tengo algo muy importante que decirles y es que, como ya saben, desde hace bastante más de un año nuestra compañía PTV Telecom oferta y ha incorporado su habitual cartera de servicios de telefonía fija, de internet y también de televisión el servicio de telefonía móvil. Además de unas excelentes facturas, nosotros contamos con unos excelentes terminales. En concreto están viendo en sus pantallas el Family H2. Es un teléfono que cuenta con la última tecnología, adaptada siempre a sus necesidades en materia de comunicación. Además, ustedes lo pueden combinar, como les decía, con unas facturas adaptadas a sus necesidades, porque como todos, bueno, pues cada uno tiene una serie de necesidades en materia de comunicación. Ahí lo están viendo en sus pantallas, Family H2. Si ustedes quieren conocer más acerca de este terminal, lo pueden hacer a través del teléfono gratuito 1650 o a través de nuestra página web. Ahí se podrán informar del precio del terminal y, por supuesto, de las modalidades que hay de pago. Y dicho esto, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de esas elecciones del próximo 26 de junio. A mí me gustaría comenzar por José Manuel, me gustaría que nos contara, bueno, en qué panorama estamos en estos momentos como sociólogo, qué panorama tenemos ahora mismo en España con unas elecciones que se celebran prácticamente 6 meses después de otras, que han puesto sobre la mesa, bueno, pues la dificultad de gobernar cuando no hay mayoría absoluta en este país y la dificultad también para alcanzar determinados pactos. Bueno, en principio yo diría que es verdad que no hay mayoría absoluta ni falta que hace, evidentemente. Yo diría que en la situación que estamos es en la repetición de unas elecciones que se celebraron hace 6 meses y que no ha ocurrido nada especial como para saber o como para predecir que vaya a ocurrir algo distinto de lo que ya ha ocurrido, o sea que estamos en una repetición. Se dice que lo novedoso sería que Podemos puede darle el zarpazo a PSOE. En realidad no es Podemos, en realidad no hay mucho cambio. Lo que está ocurriendo es que si juntamos los votos de Podemos y juntamos los votos de Izquierda Unida, evidentemente pasan a PSOE porque ya lo pasaron en la vez pasada. Yo diría que repetimos unas elecciones para sacar prácticamente lo mismo, porque no ha cambiado nada especialmente, las encuestas nos están diciendo que va a haber una repetición de aquellos resultados, lo cual es lógico, es perfectamente lógico. 6 meses es muy poco tiempo para que cambien cosas, sobre todo porque ¿qué propuestas han hecho distintas? No ha habido ninguna cosa especial que nos permita augurar que va a cambiar algo. No creo que haya una cosa distinta a lo que ya hubo. Conchi. Es verdad que no hay una cosa distinta a lo que ya hubo el 20 de diciembre en cuanto a intención de voto de la población, pero sí que se plantea una cosa, un elemento muy novedoso en estas nuevas elecciones al que has apuntado, que es esa coalición entre Podemos, Izquierda Unida y otros partidos y las confluencias, las mareas, todo lo que se dice que está a la izquierda del Partido Socialista. Ese es el principal elemento novedoso, que es el que yo creo que va a marcar la diferencia en el resultado electoral. Es decir, los votantes no han cambiado, la mayoría de ellos, su voto. Entre otras cosas,
Es lógico por lo que decía él también, ¿no? No ha pasado nada especialmente grave, ni los partidos tienen unas propuestas muy distintas a las que ya tenían en las elecciones de diciembre, pero lo que lo diferencia es esa coalición y es la nueva oportunidad de que sí que se pueda formar un gobierno, porque van a cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento, y una vez que si se confirma el sorpaso al Partido Socialista, el Partido Socialista va a estar en una situación muy complicada y va a tener que decidir ya sí qué va a hacer desde ese nuevo papel que le van a dar los resultados electorales. Yo creo que esa es la principal diferencia y es lo que, en mi opinión, hará totalmente distintas las negociaciones que se produzcan después de las elecciones de este domingo. Bueno, a mí me gustaría, Mariola, como psicóloga, la población asiste 6 meses después a otras elecciones generales. ¿Está realmente cansada la población de asistir a diferentes escándalos? Hoy hemos tenido uno nuevo. Estamos asistiendo también a una campaña en la que todos los partidos están intentando ver y sobre todo argumentar elementos, podríamos llamarlos sucios, de los diferentes adversarios. No sé cómo se afrontan estas elecciones desde ese punto de vista en comparación con las de diciembre. Sí, realmente a nivel de población, la población está cansada de pensar en el y tú más, ¿no? Esto que se comenta, ¿no? En cuanto a sacar más los trapos sucios del otro. En ese aspecto sí que de alguna forma, quizás en el último debate veíamos un giro en cuanto a cómo esos diferentes representantes planteaban, ¿no?, la situación. En algún momento sí que se sacaban trapos sucios, pero de alguna forma sí que intentaron ser algo más respetuoso, ¿no?, con la otra parte. Se trata de que cada uno defienda lo suyo, pero sí que de alguna forma el ciudadano de a pie tiene esa percepción de que no se miran por los intereses como tal, ¿no?, de esas personas, de esa población, sino que miran más en cuanto a quién va a estar ocupando el sillón, con lo cual sí que ahí existe un cansancio. ¿Eso puede condicionar en cierta medida el voto o puede hacer que sea prácticamente el mismo que en las elecciones de diciembre? Como planteaba hace un momentito José Manuel, sí que se plantea casi el mismo voto. Lo que sí que marca la diferencia es que en diciembre, de alguna forma, estábamos casi hasta el final con esa duda en cuanto a, sobre todo, los votantes de Podemos, en este caso ya Podemos e Izquierda Unida, que se unen en coalición. Ahora ya sí que esos votantes están más fijos, tienen más claro ese voto, existe esa bifurcación, ¿no?, entre PP y Podemos. Esos votantes que están mucho más claros, donde existe pues más ese vacío, es en cuanto, o ese no saber, ¿no?, el voto final en cuanto a Ciudadanos y PSOE. Son pues, bueno, ese 30% que se habla, ¿no?, de abstención, que bueno, que no se sabe muy bien por dónde va a ir. Bueno, unas elecciones generales que, según prácticamente todos los sondeos efectuados hasta el momento, arrojarían un resultado diferente al de diciembre del año 2015, puesto que colocarían como primera fuerza política, como fuerza más votada, al Partido Popular, como segunda fuerza a Unidos Podemos, esa coalición, como nos decía también Conchi, de Podemos, de Izquierda Unida, de todas las mareas, como tercera fuerza política al Partido Socialista y, en cuarto lugar, a Ciudadanos, que sí que se mantendría estable en cuanto al número de votos. Por tanto, atendiendo al número de votos, sí que podemos decir que el gran triunfo sería para esa coalición que sí que gana votos al unirlo con Izquierda Unida y se situaría como segunda fuerza política. Entonces, ¿cómo puede condicionar el escenario futuro que vamos a tener después del 26 de junio esta coalición y, sobre todo, estos resultados? Habría que establecer dos hipótesis. Si las encuestas dicen que Podemos y las confluencias, y Izquierda Unida y Equo y las mareas, etcétera, queda segundo por delante del PSOE, cabría preguntarse si esa posibilidad de votos que saque uno y saque otro, sumadas, le permiten hacer gobierno. Es decir, si entre los dos consiguen mayoría para hacer gobierno. Si consiguen mayoría para hacer gobierno, la estrategia del PSOE puede ser totalmente distinta a que realmente entre los dos, Podemos y acólitos y PSOE, no consiguen esa mayoría. Entonces tendrían presumiblemente que pactar con PNV, por lo que uno ha podido leer, que no saber dentro de los partidos, ¿no?, del cártel de los partidos que se dice ahora. Ya no es la casta, ya es el cártel de los partidos, como el cártel de Sinaloa. La estrategia del PSOE, sí, sacan mayoría entre los dos para poder hacer gobierno. Fijaros que es muy complicada, complicadísima, extraordinariamente compleja, porque significa que el PSOE se va a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que deja una parte entre las personas digamos, moderadas, entre
de ideología. Bueno, voy a explicar una cosa. Se están haciendo encuestas y entonces se le pide a los distintos encuestados que digan, dentro de una escala de 1 a 10, siendo 1 extrema izquierda y 10 extremo derecha, en qué escala se sitúan. Bien, la gente de Podemos, la gente que va a votar a Podemos, estaría entre 4, 3 y 2. La gente que va a votar a PSOE estaría entre 4, 5, muy fuerte, y un poco de 6. Bien, significaría que PSOE se tendría que ir a la izquierda. Si se va a la izquierda es un problema realmente serio para PSOE, porque en la izquierda me temo que él no tiene la hegemonía ideológica de ese espacio ideológico, no lo tiene ni muchísimo menos. En cambio, si no queda entre esos dos partidos, PSOE y Podemos, como mayoritarios para poder formar gobierno, tendrían que irse a una coalición. Si se van a esa coalición, el PSOE se tendría que ir más al centro. Si se va más al centro, estaría dándole toda la hegemonía de la izquierda a Podemos, cosa que no le conviene en absoluto. Por lo tanto, podemos decir que la situación más complicada en estos momentos la tendría el Partido Socialista a tenor de estos resultados, de que estos resultados se produjeran. Con mucho. Con mucho, la situación de PSOE es extraordinariamente compleja, muy compleja. Veremos a ver qué figura de saltimbanqui sacan y resuelven esto, que presumiblemente lo tienen muy complicado. Saquen un resultado u otro. El Partido Socialista es verdad que lleva mucho tiempo sumido en un conflicto interno que no termina de resolver, y es precisamente eso. ¿En qué punto del espectro ideológico se sitúa? Exactamente, a la izquierda, más a la derecha, en el centro, porque estamos viendo que precisamente le está perjudicando en esta campaña, que está muy polarizada entre izquierda y derecha, le está perjudicando eso de situarse en el centro, tanto a ellos como a Ciudadanos. Luego tiene también, en mi opinión, otro problema, que es que hay diferencias de ideología entre la base votante del Partido Socialista y sus militantes y los líderes del Partido Socialista. Yo creo que los líderes del Partido Socialista en estos últimos tiempos se están situando más a la derecha, mientras que su base de votantes sigue estando en la izquierda. Precisamente eso es lo que le perjudica. Tiene una base de votantes a la izquierda con un partido liderado por dirigentes que se están volviendo más conservadores. Por eso tiene muy complicada la situación que vaya a decidir. Yo matizaría esto. Sí, en cualquier caso, con esto que comentan, ¿no? Por una parte nos encontramos con un intento de pacto que se hizo entre Ciudadanos y PSOE, un intento que realmente pues era fallido y se sabía que no iba a llegar a ningún punto, y de alguna forma creó más aún la confusión, ya que los votantes de Ciudadanos, que de alguna forma, pues muchos de ellos eran antiguos votantes de PP, al ver que se acerca a PSOE, de alguna forma pierde, o sea, perdió peso. Ciudadanos, en el caso de PSOE, pues igualmente nos encontramos con que se da esa situación más extraña, como plantea, ¿no? En cuanto que se acerca más a la derecha, y en ese sentido pues también crea mayor confusión en cuanto a quién se le está dando el voto. Entonces sí que de alguna forma, pese a que era una intención de ver que querían pactar y que querían llegar a formar gobierno, que realmente sabían que no, pero de algún modo casi que le puede pasar factura en ese sentido con respecto a estas nuevas elecciones. Claro, y eso además es lo que va a digamos, el conflicto que haya entre esas dos partes, si volver a la izquierda, como se dice que era el Partido Socialista en sus orígenes, o quedarse en el centro y virar un poco hacia la derecha, es lo que va a determinar si facilita un gobierno liderado por el Partido Popular o si se une a un gobierno con Podemos. Una diferencia que hay en esta ocasión, que yo creo que podría hacer que se decantaran por ese gobierno de izquierda, es que esta vez pueden gobernar con el PNV. La vez anterior necesitaban a los independentistas de Cataluña. Y yo creo que eso es un matiz bastante importante, porque una de las condiciones que puso la Ejecutiva Federal del Partido Socialista fue precisamente el no al posible referéndum de Cataluña. Ahora ya Podemos, Unidos Podemos, está diciendo que están dispuestos a negociar una alternativa a ese referéndum,
y el Partido Socialista podría entrar en un gobierno con ellos sin necesidad de que entrasen los partidos de independentistas de Cataluña, Esquerra Republicana y compañía. Entonces yo creo que eso es un matiz también bastante importante. Pero yo quería hacerte una matización, Conchi, en relación a lo que has dicho antes sobre esa escala derecha-izquierda, ¿no? Ese enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Creo que ese es solamente uno de los ejes que está ahora mismo en cuestión. Eso entre ser de izquierda y ser de derecha, porque habría otro gran eje, que sería reforma del Estado o no reforma del Estado. Pero es que hay más. La gente que vota más por ese eje suelen tener más de 55 años. Y la gente que vota más por el eje reformar el Estado, que ya está bien, a otra cosa, están por debajo de los 55 años. De los 35 casi, ¿no? Claro, a partir de los 35 sí. Estamos casi en un 60% de votantes. Entonces, este es un matiz importante. No a todo el mundo joven, que votan menos que las personas mayores, le interesa ese eje de izquierda a derecha. No, es evidente que es evidente que la gente joven no se guía tanto por ese eje. Yo me refería, cuando hablaba de que se había polarizado, me refería a que los partidos han polarizado la campaña. Claro. No a que, digamos, el campo de votantes... En relación a lo que estáis comentando, es cierto que si analizamos estas últimas elecciones generales, las elecciones generales que tuvimos en el mes de diciembre con las anteriores, nos damos cuenta de que España sí que asiste a una polarización ya total, es decir, ya existe con estos resultados, si estos resultados se cumplieran, tenemos al Partido Popular y a Unidos Podemos, es decir, que el Partido Socialista, como quedaba antaño cuando ganaba el Partido Popular, o el Partido Popular, como quedaba cuando ganaba el Partido Socialista como alternativa de gobierno, ya no existe, es decir, se ha roto totalmente el bipartidismo y asistimos a la izquierda y a la derecha, como tal. Claro. Ahora, habría que aclarar qué es la izquierda y qué es la derecha. Mira. Es decir, estamos asistiendo a una publicidad por parte de ambos partidos en torno a ese tipo de hacer políticas, estamos ya diciendo o esto o la otra opción. Sí, además que en ese sentido, con respecto, o sea, existe, como planteaba antes, ¿no?, en un tramo de edad por encima de los 55 años que se mueve más en un voto del miedo, en cuanto a un voto del cambio. La población de menor edad está apostando por esos nuevos partidos que ya no son tan emergentes, sino que ya se están planteando, ya se están pues, mostrando más sólidos. En cualquier caso, en ese sentido, como estabas comentando, pues ahí nos encontramos con un cambio. España tradicionalmente ha funcionado mucho en cuanto al voto, el voto protesta. O sea, ha habido un voto castigo, ¿no? Pues en un momento determinado algo había hecho mal el partido que estaba en el poder y se castigaba al partido que estaba en poder votando al contrario. Ahora nos encontramos con una nueva situación. Ahora nos encontramos con que ya realmente se producen cambios a otro nivel. Enseguida vamos a ver cómo ha ido evolucionando la sociedad en este sentido, en el sentido del voto. Adelante, José Manuel. La polarización que nos están dando las encuestas no es que existe derecha e izquierda. No va por ahí. La polarización que nos está dando las encuestas es que existe un gran abismo generacional en este país y que en base a la edad, tú hablabas de los 35 años, yo quizás lo pondría un poco más alto, quizás, pero bueno, vemos que hay una gran polarización entre lo que quiere la gente más joven y lo que quiere la gente de más edad. Estamos viendo que el voto del PP y del PSOE está en las cohortes, se dice cohortes en este lenguaje un poco sociológico, que las cohortes de más edad están votando PP, PSOE. Aquí sí estamos viendo una polaridad izquierda-derecha. Que me explique alguien, como tú bien decías hace un rato, qué son la izquierda y qué son las derechas. En Europa, porque si te vas a Sudamérica lo tienes claro. Lo tienes claro porque estás viendo que hay gente que tiene una pistola y que realmente está haciendo cosas rarísimas en ese sentido. Pero en Europa la izquierda y la derecha, bueno, es como la religión, ¿no? Si te lo quieres creer, te lo crees, y si no te lo quieres creer, pues no te lo crees. ¿Qué es lo que surge? Contrariamente a esa polarización entre izquierda y derecha, es la polarización de los que, repito de nuevo, los que quieren reforma. En este país hace falta reforma muy seria. Nosotros estamos viviendo en un estado que es clientelar, que fijaros la Junta de Andalucía, cada vez ha ido creando desde el año 80, ¿de cuándo entraron los sociales? En el año 70 y mucho, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Cada vez hemos creado en Andalucía, en Cataluña y en La Rioja unas moles cada vez más grandes de instituciones, y esas instituciones no se han generado para el beneficio de la sociedad, sino en base a los favores que tienen que pagar
esos políticos que están gestionando estas instituciones, y de ahí sale el clientelismo, ¿no? O sea, a partir de ahí surge, pues ya digo, un Estado que es clientelar porque las cúspides de los partidos, de los cárteles de los partidos, tiene que pagar favores. Y ahora que hablas del tema de la corrupción y el clientelismo, y a colación de la pregunta que hacía antes Isma, de si los asuntos de corrupción que hayan salido o que estén saliendo en estos días pueden afectar al resultado de las elecciones, yo creo que el desgaste de los partidos políticos que tienen más casos de corrupción en temas electorales ya se ha cobrado. Si no, no sería de explicar que el Partido Socialista en Andalucía, donde tiene el caso de los ERE y de los cursos de formación, sea la única comunidad autónoma en la que parece ser que, según las encuestas, gana las elecciones. No tendría explicación que en Valencia el Partido Popular, con todos los casos de corrupción que tiene, sea el partido que puede ganar las elecciones, ni tampoco la mayoría de las encuestas dan empate entre Unidos Podemos y el Partido Popular, con mayor posibilidad de que el Partido Popular tenga más escaños. Es verdad que en votos están muy igualados, pero en escaños el Partido Popular tendría más escaños, igual que sucedería en Galicia. Entonces yo creo que cuando se habla de cómo afecta la corrupción a unas elecciones, hay que ver también el otro lado de la moneda de la corrupción, que es el clientelismo precisamente. La corrupción tiene esas dos partes: la gente que se cabrea por todos los casos de corrupción y el clientelismo que se produce por esos casos de corrupción. Es muy interesante a lo que apuntaba Conchi, porque es cierto que cuando hay un caso de corrupción prácticamente pegado a unos comicios, ya sean a nivel nacional, ya sean autonómicos, ya sean municipales, es cierto que todos los partidos que han gobernado tienen algún caso de este tipo en alguna comunidad en la que han gobernado, pero la realidad es, ¿la gente perdona la corrupción de los políticos? A ver, en el momento que nos encontramos con que el ciudadano de a pie lo está pasando mal, perdonan menos. En una situación en la que, bueno, pues en otros momentos, ¿no?, que ha habido pues más bonanza económica, ha habido mayor tranquilidad, de alguna forma esos casos de corrupción no dolían tanto. Al ciudadano de a pie ahora mismo le duelen. Al mismo al ciudadano de pie ver que personas que están llevándose millones de euros y que, bueno, que eso queda ahí, que siguen de alguna forma pues respaldadas, además, pues eso sí que está doliendo mucho más. ¿Cómo ha marcado la corrupción en este sentido todo lo que es el panorama político actual de España? Porque es cierto que hasta hace tan solo unos años el tema de hablar de corrupción no era tan importante como actualmente, que prácticamente todos los días a nivel informativo se habla de algún caso a pequeña, a mediana o a gran escala de corrupción. ¿Cómo ha ido evolucionando? A mí me gustaría apuntar, si me permite, dos cuestiones. La primera, los estudios que se han hecho en relación a la influencia de la corrupción, ya sea en España, ya sea en Europa, ya sea en el mundo en general, influye poco. La corrupción influye poco. O sea, un partido que tiene los casos de corrupción que tiene el PP, pues va a ganar las elecciones. Es que influye poco, no es que los ciudadanos seamos tontos, no, es que en nuestro comportamiento, lo mismo que tenemos hábitos de consumo por el yogur y por tal, y por las zapatillas Nike, pues resulta que influye poco. En relación... En cualquier caso, te apunto una cuestión. Quizás hasta ahora ha influido poco. Ahora nos encontramos con que aparece una fuerza política que de alguna forma puede empezar a hacer cierta mella, no demasiada, pero en cualquier caso sí que Ciudadanos de alguna forma va cogiendo de esos votantes del PP. Entonces, en ese aspecto, lo que eran los votantes tradicionalmente de PP y de PSOE no encontramos igual. Votantes más jóvenes. En votantes más jóvenes se van decantando y se empiezan a revelar frente a esa situación. Hablamos de la misma situación que comentábamos antes. Los votantes que son mayores se mantienen más fieles, mientras que los votantes más jóvenes empiezan ya a decantarse por otro tipo de partidos. Con lo cual, en ese aspecto, yo estoy muy de acuerdo con que la corrupción no influya. Creo que la corrupción sí influye y bueno, quizás no marca demasiado. Te hablo de los estudios. Yo no decía que no influyera, evidentemente influye, porque si no, el Partido Popular y el Partido Socialista no habrían pegado los atacazos que han pegado en las elecciones. Yo me refiero a que ya en estos tiempos que estamos, el desgaste político que van a tener los partidos que tienen casos de corrupción ya lo han tenido. Es decir, no se va a sacar más de ahí. En mi opinión, no se va a sacar más de ahí, salvo que alguien que pueda estar indeciso o que se quiera abstener en unas elecciones, si 2 días antes sale un caso de corrupción nuevo, se decida a votar. Pero más allá de eso, no creo que hoy en día ya influya como para que cambie el sentido de unas elecciones. Es que la corrupción está muy imbricada en la sociedad española.
Se distinguen tres tipos de corrupción: la corrupción negra, la corrupción gris y la corrupción blanca. La corrupción blanca sería, bueno, vivimos en un estado clientelar. ¿Qué es más importante en una empresa? ¿Tener a un tío una señora muy profesional? ¿Tener a una persona muy profesional o tener una persona que tenga muy buenos contactos con la administración? ¿Realmente influye en este país para un puesto importante en una empresa tener capacidad o tener lo que se llama contactos? Esa sería la primera corrupción, ¿no? Que es el clientelismo al que nos lleva la administración española, que son, ya digo, armatostes que se han ido generando no por la eficiencia de la propia administración, sino sencillamente porque hay que pagar favores. Después, de resultado de esto aparece la corrupción gris, que sería esa que, claro, como tenemos amigos, ¿a quién le damos los contratos? Puñeta, pues a los amigos, que para eso son amigos, ¿no? Y en tercer lugar estaría la corrupción negra, que es la mínima, realmente es muy poca, aunque sea muy espectacular en lo periodístico, que es efectivamente la corrupción. La corrupción, el cohecho, el soborno, el dame dinero porque si no, no te doy este contrato, etcétera, etcétera. Pero fijaros que la corrupción negra, la corrupción esta que surge a partir del traspaso de dinero, es como la punta de un iceberg. Realmente lo importante está por debajo, en las instituciones, en esa corrupción gris y en esa corrupción blanca. Bueno, si la corrupción realmente no afecta del todo a ese voto, a esa intención, ¿no?, que tienen los españoles para los próximos comicios generales, ¿realmente dónde reside el éxito de las nuevas fuerzas políticas? Ya no podemos hablar de emergentes, aunque hayan nacido hace relativamente poco tiempo, sino ya de formaciones consolidadas, porque estamos viendo, bueno, pues que formaciones como la de Podemos, a través de todo lo que tiene que ver con las mareas y con todas, bueno, las diferentes decisiones que tiene, gobiernan en grandes capitales de este país. Es decir, ¿dónde está el éxito de partidos políticos que emergen prácticamente de la nada? Porque también el resultado de Ciudadanos, aunque muchos apuntaban a que iba a ser la tercera fuerza política en las pasadas elecciones, son unos resultados muy buenos para presentarse por primera vez a unas elecciones generales. ¿Dónde está el éxito de estos partidos? Porque ahora sí sabemos ya que esa coalición de Unidos Podemos tiene también a los votantes de Izquierda Unida integrados, por lo tanto ahí ya se está nutriendo de un buen número de votos, pero ¿dónde está el éxito de esa nueva formación? Ha sido la esperanza, ha sido la posibilidad de dar un cambio. Entonces, en ese sentido es donde ellos van apuntando. Hablábamos antes, ¿no?, de ese voto del miedo en cuanto a crear el cambio, pero que también está el voto de la ilusión. Entonces, por ese lado, estos nuevos partidos van recogiendo esa necesidad de cambio, ese poder apostar por hacer por cambiar esas estructuras a nivel político y recuperar de alguna forma de modo más limpio lo que es la idea de la política. Entonces, en ese sentido sí que se han hecho con ese tipo de población. Me parece interesante tu pregunta. Yo diría que hay dos cuestiones que explicarían el éxito de estas formaciones emergentes. En primer lugar, y nos vamos al año 11, en primer lugar, acordaros de la primavera árabe, ¿no?, cuando hubo una especie de euforia de que ahora vamos a arreglar el mundo, ¿no?, como en el año 1968, París y tal, ahora vamos a arreglar el mundo. Acordaros del 15M. Entonces hay una inercia, ¿no?, que nos va diciendo, oye, qué esperanza tenemos en que esto, primero, qué indignación, cuán indignados estamos y qué esperanza tenemos en que esto se solucione. La segunda cuestión sería las redes sociales que han conseguido la comunicación directa, que no indirecta. Antes teníamos una comunicación indirecta porque estaba mediatizada por la televisión, por los periódicos, por la radio, etcétera. Ahora no, ahora la comunicación ha sido extraordinariamente directa. Esto ha dado. ¿Hasta cuándo va a durar esta inercia de este éxito de estos partidos? Yo creo que tú has dicho antes una cosa, Mariola, que me ha parecido interesante, y es que, bueno, hay partidos que se presentan como la regeneración, por ejemplo, Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos ha errado absolutamente su estrategia cuando ha decidido apostar por el eje izquierda-derecha. Ha empezado a decir, no, es que vienen de Venezuela, es que están en Irán, y los otros, Verbigracia, Podemos, han empezado a decir, no, es que a vosotros os paga el IBEX 35, no sé qué. Vale, en vez de optar por vamos a regenerar esto, han optado por otra cosa, que es precisamente por el eje ideológico que se llama. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que han perdido votos por arriba. Claro.
han perdido votos por arriba. Claro, pero es que en ese sentido, en cuanto a ese error, perdón, un momentito. Sí, adelante, Mariola. En ese fallo. Enseguida va a tomar la palabra Concha. Lo encontramos también que el PSOE por ese lado también ha errado, porque directamente ha visto como que debía dirigirse en contra de Rajoy, cuando realmente lo que debía desmontar era más el discurso de Podemos, porque los votantes que se le iban a ir iban más hacia el lado de Podemos, los votantes del PSOE no se iban a ir a PP, cuando él ha dirigido directamente pues todo su ir en contra de PP cuando era más hacia Podemos. Claro, pero en ese punto yo creo que es que la estrategia del Partido Socialista ha sido intentar colocarse dentro de la campaña electoral, en la que ha estado muy difuminado porque se ha centrado todo en Podemos y en el Partido Popular. El Partido Popular ha ignorado al Partido Socialista en esta campaña. En casi ningún mitin Mariano Rajoy se ha dirigido al Partido Socialista ni a Pedro Sánchez. Entonces, sin ese enfrentamiento entre los dos grandes partidos, el Partido Socialista queda diluido y no se le ve como la opción de gobierno frente al Partido Popular. El Partido Socialista, yo creo que en estas elecciones y en las anteriores, a esa pérdida de votos que ya desde hace unos años está teniendo, desde la crisis económica, se le ha unido la pérdida de la mayoría del voto útil que iba para el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista sin ese voto útil pierde mucho y creo que en esta ocasión el voto útil, la mayoría se está yendo para Unidos Podemos, porque la gente que quiere cambio está viendo que son los que pueden quitarle el gobierno al Partido Popular. Con respecto a lo que decía, a lo que preguntaba Inma de dónde se nutren, es evidente que Podemos se nutre de esa ilusión y de esa indignación que creó el 15M, como ha apuntado el compañero. Sin el 15M, de hecho los dirigentes de Podemos lo dicen, sin el 15M no habría salido Podemos. Se nutren de eso y se nutren de las condiciones sociales y laborales que sufre la inmensa mayoría de la población, con contratos muy precarios, con una incertidumbre del futuro que yo creo que acapara a la mayor parte de la población joven, y de eso se nutren precisamente. Además están haciendo una campaña que en mi opinión ha sido muy inteligente, porque el Partido Popular está volviendo a recurrir al discurso del miedo sin darse cuenta realmente de que la base de votantes de Unidos Podemos, que es población joven, no teme ese discurso del miedo. Lo teme la gente más joven, más mayor, aquí lo hemos dicho, y la mayor parte de los votantes de Unidos Podemos. El otro día escuchaba un dato que decían que en torno a 11 millones de votantes en estas elecciones son menores de 40 años y que de ellos el 60% eran votantes de Unidos Podemos. Esa gente no teme el discurso del miedo. Frente a ese discurso del miedo, Unidos Podemos ha hecho una campaña muy inteligente en el sentido de presentarse como la esperanza, como la ilusión y la alegría. Dirigiéndose a sentimientos abstractos que todo el mundo tiene, pero que nadie identifica con nada concreto. Y entonces, de esa forma están consiguiendo también muchos votos. Tenemos una llamada de teléfono, enseguida vamos a continuar con el debate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido. ¿Qué nos quería comentar? Pues mira, estáis hablando de la corrupción y del 15M. El 15M nació con Zapatero. Nació con Zapatero, la democracia real. ¿Por qué salió el 15M? Por el paro y por la corrupción del Partido Socialista. No salió por otra cosa. ¿Qué ha pasado? Que la corrupción pues casi no se penaliza en España, porque si no en Andalucía el Partido Socialista no podría gobernar jamás en la vida. Aquí tenemos lo que está pasando, saga tras saga, la saga de uno, la saga de otro, de otra saga, y al final ha salido la de Susana Díaz. Yo creo que la corrupción existe porque no tenemos justicia. Si la justicia trabajara no habría corrupción. Porque no puede ser que a un muchacho que roba una bicicleta le echen 6 años de cárcel y que a un tío que se lleva 10 millones todavía está dando vueltas en los juzgados, los papeles para un año y otro año, y al final ha prescrito. No le pasa nada. Porque no hay justicia. Y si no hay justicia no hay democracia. Esa es la base de aquí, que no tenemos justicia. Y la señorita que habla de Podemos, mire, yo he trabajado en países del este porque soy muy viejo. Yo me fui migrado en el año 59 y yo sé lo que pasaba donde gobierna Podemos, donde gobernaba Podemos, en Yugoslavia,
en Rumanía, en todos los países esos que eran los países más pobres, y cuando llegaron ellos no eran tan pobres. Cuando llega Podemos, los países ricos los vuelve pobres, porque no luchan por el pueblo, luchan por su poder, por colocar a toda su gente. Ahora lo estamos viendo, están colocando a toda su gente y el pueblo sigue igual. O es que en Cádiz ha prosperado más, no, sigue igual, o en Madrid o en Barcelona, sigue lo mismo. La izquierda se surte de los votos de los pobres, de los ricos no, de los pobres, porque donde han gobernado en empobrecidos países. Yo sé que, claro, la gente joven no lo conoce. Yo comprendo que la desesperación que tienen, pues votan al primero que llegue. En Francia votan a la extrema derecha, aquí a la extrema izquierda, y así vamos zumbando. Y eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista, el PP, yo creo que correctamente lo está haciendo bien, porque lo que se encontró no se lo va a encontrar el que llegue. No se va a encontrar todos los días perdiendo 1.800 puestos de trabajo como se perdía, porque yo tengo hijos que se han tirado 6 años parados con Zapatero y ahora se han colocado. Yo creo que las cosas hay que mirarlas con todo el sentido, y que los partidos se deben de poner de acuerdo si no hay mayoría y si no, que intervenga el rey, porque el rey juró, que España tiene que seguir unida y mirar por el pueblo español. Yo creo que si los partidos van a hacer lo mismo, lo que tienen que hacer es que se vayan todos y que el pueblo elija a otro nuevo, porque esta Claudio, enseguida vamos a abordar todas las cuestiones que no... Mira, quería decirle una cosita a la señorita de la izquierda, que ella va mucho al programa. Mire, a la psicóloga. Mire, adelante. Usted no ha estado trabajando en Yugoslavia, ni en Grecia, ni en Rumanía, ni en Bulgaria. Yo sí. Y yo sé lo que es eso. Usted no lo conoce. Usted vive en un país democrático, que es el mejor país de Europa, que es España. Claudio, usted puede ser comunista. Claudio, aquí, le tengo que matizar una no cuestión. Usted allí no puede ser comunista. Claudio, aquí sí puede. Claudio, le tengo que matizar una cuestión. Ninguno de nuestros invitados esta tarde vienen representando a ningún partido, ni haciendo campaña de ningún partido. Ellos vienen a analizar desde su perspectiva, desde la psicología, desde la sociología, desde lo que es el tema del periodismo, y como politóloga, el escenario que tenemos de cara al próximo 26 de junio y sobre todo, bueno, pues a qué se deben las diferentes vertientes y los diferentes votos. Entonces estamos analizando el resultado que dan las encuestas que sitúan a Unidos Podemos como segunda fuerza. Perdona, es que la persona que habla de Podemos es que no ha trabajado en la Europa del Este. Pero es que estamos hablando de Podemos en función de unos resultados que nos han arrojado las encuestas, Claudio, que lo sitúan como segunda fuerza política y además cada vez más cerca del Partido Popular. Claro, la encuesta es muy sencilla. Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos van a votar juntos, y al PP lo van a ver afuera, porque lo están diciendo a voces. Ya está claro que aquí la lucha es contra el PP, porque es un partido corrupto, porque había mucha corrupción. Eso es el PP, porque es la izquierda tiene que atacarle al contrario. Y a Ciudadanos le voy a decir una cosa: aquí Izquierda Unida apoyó al PSOE en Andalucía y desapareció, y a ustedes os va a pasar igual, porque el que apoya a un partido, al partido de izquierda, desaparece. Claudio, venga. Muchísimas gracias por la llamada, muchísimas gracias por la participación. Ahí está la visión de un ciudadano. Enseguida van a tener la oportunidad de contestar a las diferentes reflexiones, que han sido muchísimas, pero antes vamos a atender la siguiente llamada de teléfono que tenemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, bienvenido. ¿Qué nos quería comentar? Yo voy a intentar ser muy breve. Adelante. Yo, hombre, creyéndome como me creo, las encuestas porque suelen fallar, pero es una diferencia de un +2, -2, vaya, que no suele haber. Algunas veces sí que ha habido encuestas que han pegado patinazos. Yo sí soy de los que piensan que la verdadera encuesta es la del 26, la que va a haber el día 26, y no creo que difiera mucho de lo que han salido. Pero se me ocurren varias reflexiones así muy rápidas, porque aquí se hablan de los ciudadanos, tenemos la manía de meternos a jueces y juzgar a los políticos. Es que este político es un ladrón. A un político le puede llamar ladrón un juez. Yo no. Yo puedo tener, pues, la información que ustedes, los medios de comunicación, me trasladan. Pero el que tiene que llamarle a un juez, a un político, sea del Partido Popular, sea del PSOE, sea del partido que sea, son los jueces. Y a ver cuando en este país los ciudadanos nos metemos eso en la cabeza, de que nosotros podemos opinar libremente. Gracias a Dios tenemos pues marcos como el de vosotros para poder expresarnos libremente, pero que somos opinadores. Los que tienen que juzgar a los políticos son los jueces, si han metido la mano,
y nosotros, los ciudadanos, juzgar su labor política. Y el día 26 nosotros, los ciudadanos, vamos a juzgar la labor política que cada uno cree que un partido lo ha hecho así, otro asado, y si gana el Partido Popular, pues habrá ganado un partido con todos los casos que tienen, pero porque los españoles lo habrán elegido. Yo no los pienso votar, por voto, nunca lo he hecho ni nunca lo haré. Por eso ya terminó, se me ocurre una reflexión que dijo Winston Churchill y que la utiliza mucho ahí vuestro compañero de tertulia de los lunes, Juan Manuel Molina. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y si el día 26 el Partido Popular gana las elecciones, España tendrá los políticos y los gobernantes que los españoles habremos elegido. Y no hay otra. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Manuel, por esa reflexión. Muchísimas las cuestiones que nos ha puesto Claudio y también Manuel, interesantes sobre la mesa. Enseguida la vamos a abordar. Antes vamos a hacer una pequeña pausa, un alto en el camino. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Vuelve el Teatro Clásico a Málaga a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Instituto Vicente Espinel Gaona, del 1 al 30 de julio a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada. Terral 2016. John Grant, Carmiño, Jean-Luc Ponty, flamenco de la mano de Dorantes y García Fons, Argentina, Esperanza Fernández y muchos más. 21 actuaciones en múltiples escenarios. Más información en taquilla 902 360 295 y teatrocervantes.es. Bueno, seguimos en las cartas sobre la mesa, estamos en la recta final del programa, muchísimas las cuestiones que nos quedan todavía sobre la mesa, vamos a intentar abordarlas en los minutos que todavía tenemos de programa. Vamos a comenzar con esa llamada que teníamos de Claudio, con las diferentes reflexiones que nos ha ido haciendo. Vamos a empezar por Mariola. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis con algo que apuntaba Conchi al final de su intervención. Comentabas en cuanto a ese darle de alguna forma Rajoy, cómo dejaba de nombrar a Pedro Sánchez, ¿no? Como a lo largo de su campaña pues no le ha hecho mención. A través de ese ignorar, por supuesto, está quitándole poder, le está quitando fuerza. Justamente lo contrario que ha hecho Sánchez, que continuamente iba nombrando a Rajoy, continuamente le ha dado, y de hecho en el debate nos encontramos con cada uno de los diferentes representantes de la fuerza política, se dirigían a Rajoy, le estaban dando el lugar de presidente, al seguir manteniendo de ese modo. Claro, pero Pedro Sánchez lo hacía porque de esa forma intentaba recuperar su lugar, claro, no porque yo creo que tampoco ha fortalecido en gran medida eso a Rajoy, pero es que él lo hacía como una estrategia para recuperar su lugar, que se lo está usurpando Unidos Podemos y Pablo Iglesias. Claro, no se dirigía a Podemos, quizás ahí la forma más que le hubiese vencido un poquito más, que hubiese ganado algo más, hubiese sido la contraria. Este tema yo lo analizaría por la psicología de los que están detrás de la estrategia. Detrás de la estrategia del PP está, recordáis a Pedro Arriola, el marido de Villalobos, que durante mucho tiempo ha estado en primera página de los periódicos como el hombre que asesoraba primero a Aznar y luego a Rajoy. En la elección, no recuerdo en qué elecciones, se retiró después de aquel comentario que hizo sobre los frikis, llamándole tal a la gente de Podemos, y tanto Pedro Arriola como Rajoy pues son personas extraordinariamente con los pies muy pegados en el suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente la estrategia de Rajoy no es mandarle el mensaje a Podemos o a Ciudadanos o al PSOE. Ellos no van por ahí. Él no va por ahí. No. Él va solamente, se dirige a sus audiencias, es decir, a la gente que lo vota, y le da los mensajes para reforzar el voto. No hay otra cosa. Podemos solamente se dirige a sus audiencias. Y Ciudadanos a sus audiencias. En relación a lo que decís vosotros y en relación también a lo que nos comentaban las llamadas anteriores,
hay una desconfianza, hay una pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos hacia las instituciones en estos momentos en los que nos encontramos. Es decir, el ciudadano ahora mismo se enfrenta a unos nuevos comicios generales con un partido o un pacto, porque ya prácticamente va a ser un pacto el que tenga mayoría o el que decida, bueno, pues efectivamente poder pactar con otras fuerzas. ¿Ahora mismo los ciudadanos se fijan en los candidatos o se están fijando en lo que son las tendencias? Vamos a ver, en relación a esto, desde hace 8 o 10 años, quizás más, no recuerdo con exactitud, se hacen encuestas sobre cuál es la credibilidad que tienen las instituciones de los ciudadanos hacia las instituciones. Bueno, la institución Iglesia y la institución sindicatos tienen la misma valoración de 1 a 10, que es 3. La Corona tenía un 4 o algo así, ahora creo que ha aumentado un poco, está aumentado creo que un 5 o algo así. O sea, el Ejército tiene, creo que es un 8, el Cuerpo de Carteros, de Correos, tiene también una nota muy alta, la Policía tiene una nota muy alta, pero lo que son las instituciones políticas tienen una valoración bajísima. La credibilidad institucional en este país está por los suelos y creo que se la han trabajado estas instituciones, ¿no? O sea, que no es capricho de la gente, sino que si te pones a ver lo que hay, pues normal. Claro. El Parlamento, ¿de quién es el Parlamento? ¿De los parlamentarios o de las cúpulas de los partidos? Porque son las cúpulas de los partidos los que mandan en el Parlamento, ¿no? Yo recuerdo, permíteme un momento, yo recuerdo desde la tribuna de invitados del Parlamento, tú ves que cuando hay una votación, el portavoz levanta la mano, pone un 2, pone un 1, pone un 3, a favor, en contra o abstención, y todos los demás van a hacer lo mismo. O sea, yo no sé cómo hemos llegado a esto, ¿no? Bueno, sí lo sé, por las listas cerradas, evidentemente. Un parlamentario no le debe el escaño a los que le han votado, le debe el escaño al que le han metido en la lista. Sí, la disciplina de voto por la que se rigen todos los partidos. Si quiere entrar dentro de la lista, pues ya sabes, disciplina. Es muy interesante eso de la credibilidad de las instituciones, porque esa es otra de las cosas de las que se nutren los partidos nuevos, sobre todo Podemos, porque surgió criticando a las instituciones, que están muy criticadas por la sociedad, surgió criticando esas instituciones y surgió planteando una alternativa de reforma de esas instituciones. Entonces, yo creo que esa es también una situación de la que Podemos se ha beneficiado en gran mayoría. Lo de las listas abiertas o cerradas es un discurso eterno en este ámbito, que tiene sus pros y tiene sus contras. Las proclamas a favor de las... estamos en absoluto de acuerdo tú y yo. De las listas, probablemente no. Yo creo que las listas abiertas tienen cosas buenas, pero tienen otras cosas que no son tan buenas para un sistema democrático como se plantea el sistema español. Además de que tú lo sabrás, que la gente tiende a cerrar las listas abiertas. Yo creo también porque no tenemos esa educación política de ver una campaña de un partido como el candidato, no el partido en sí como estructura. Yo no estoy en absoluto... Seguramente si empezáramos a matizar llegaríamos a un acuerdo. Sí, probablemente. Sin duda. Quedan 4 días para las elecciones. Y como decíamos al principio, las encuestas, aunque la verdadera encuesta, como apuntaba nuestro telespectador, es la del 26 de junio, eso sí, todas las encuestas son prácticamente coincidentes, bailan algunos puntos que después serán clave para poder hacer la sumatoria de los diferentes escaños y ver cuáles son las alternativas de pactos que tenemos. Ahora, vamos a situarnos ya en el día 26 de junio, es decir, ya han votado todos los españoles. Estamos haciendo el recuento y vamos a suponer que el escenario político sea el que transmiten las encuestas. Va a haber mayor presión por parte de todos los partidos a la hora de alcanzar un acuerdo. ¿En qué situación? ¿En qué situación vamos a estar el lunes 27? Porque habrá que llegar a algún acuerdo. España no puede estar sin gobierno más tiempo.
¿O vamos a ir a otras elecciones? ¿Cómo veis este panorama? Yo creo que en ese sentido sí que existe una mayor apertura, y yo creo que están ya concienciados. Decía antes, ¿no?, que esos 6 meses que han pasado desde las anteriores elecciones hasta esta es poco tiempo, pero de alguna forma creo que sí que ha sido el tiempo suficiente para esos dirigentes, pues, para darse cuenta que necesitan abrirse a pactos. Si bien está claro que la situación a nivel de pactos, en el caso de Unidos Podemos, no se ve muy clara, ¿no?, en cuanto a cuáles serían los pactos que se podrían llevar a cabo, ¿no? Unidos Podemos sí que de alguna forma le lanza el anzuelo a PSOE, también cuenta por otro lado con otras posibilidades. Entonces, en ese sentido quizás sean los que han decantado de forma más clara. Ciudadanos ha dejado más abierto y bueno, pues Rajoy se encuentra quizás que esté más solo. Yo me quedo con la intervención de Manolo, cuando ha dicho que bueno, que las encuestas sí, pero al final es el resultado de las elecciones lo que cuenta. Yo le diría a Manolo que efectivamente que tiene toda la razón del mundo y que presumiblemente lo que va a salir el domingo próximo es algo extraordinariamente similar a lo que salió el día 20D, con la salvedad de que es que ahora en Podemos pues hay que sumarle los votos de Izquierda Unida. Por eso Unidos Podemos presumiblemente adelantará al PSOE, presumiblemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a tener los mismos resultados, si están las mismas personas decidiendo los acuerdos, ¿qué se puede esperar de eso? Porque habrá por lo tanto, no sé si José Manuel está insinuando que habrá por tanto eliminación de algunas caras que están más arriba para poner a otras personas. Si me permites una broma, entre mis amigos ya empezamos a cruzarnos las apuestas de que si habrá o no una tercera elección. Es que ya se lee, claro, va a haber unas terceras elecciones y estoy hablando de, hombre, no estoy hablando de que no estamos jugando la escritura del piso, pero una cenita sí, porque efectivamente la probabilidad de que exista otras elecciones existe, es posible, sí, la probabilidad es baja. Yo creo que es muy difícil que pueda haber otras elecciones, pero la probabilidad está ahí, porque son las mismas. Hay que llegar a un acuerdo. Pero yo os preguntaría una cosa, realmente nuestros políticos, estamos viviendo un momento de cambio muy importante, extraordinariamente importante. Lo que vamos a ver dentro de 6-7 años es totalmente distinto a lo que estamos viendo ahora. Yo os preguntaría, ¿vosotros pensáis que la catadura moral de estos políticos tiene el liderazgo suficiente para pilotar ese cambio institucional? Porque yo creo que ahí está la cuestión. O sea, realmente es que en el momento que deja a dos juntos, empiezan a insultarse. Es que empiezan a insultar, y tú más. Y que no saben. Y tú más, y tú más. Pero realmente tenemos ese panorama ahí, con esas encuestas, si las tomamos como fiables. Es decir, ¿qué va a pasar? Porque a algún acuerdo habrá que llegar. Si no llegamos a esas terceras elecciones, si no llegamos a esas terceras elecciones, algún acuerdo habrá que hacer. Se va a quitar a algunas personas. Esta semana hemos visto ya el discurso de Ciudadanos. Ciudadanos decía que jamás pactaría con el Partido Popular si estaba Rajoy como presidente, por lo tanto ya está hablando de que podría pactar con el Partido Popular, pero que Rajoy se tendría que ir. El Partido Socialista ya ha dicho directamente que nunca jamás pactará con el Partido Popular. Sin embargo, hay una vertiente importante también dentro del Partido Socialista que apuntaba que ese pacto tampoco sería tan negativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque claro, realmente se abren dos alternativas: o un gobierno formado por toda la parte de lo que llamamos izquierda, o un gobierno formado por esa gran coalición que dicen desde el Partido Popular, que sería similar a cómo se gobierna en otras naciones de Europa, formada por el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Entonces, realmente esas son las dos alternativas o los dos pactos que se podrían alcanzar. Hay un tercero. Hay una tercera. Rápidamente, para que puedan, porque estamos fuera de... Sí, rápidamente, adelante. Sí, habría una tercera, que es un gobierno presidido por una personalidad importante de segundo nivel dentro de los cuatro partidos. Presumiblemente podría ser del PP, porque para eso ha sacado más votos, pero con independientes más o menos de un nivel alto, más o menos. Sí, le quitas la connotación peyorativa tecnócrata. Yo no sé por qué en este país la connotación tecnócrata... No, pero es que te he visto. Bueno, adelante, Conchi. ¿En qué situación? Yo creo que esa es una alternativa, pero no creo que ninguno de los partidos políticos la esté valorando.
es verdad que todo va a depender de lo que haga el Partido Socialista, y como el Partido Socialista todavía no ha hecho ni ha dicho nada que le haga ver que se va a decantar por un lado o por otro, porque yo a Pedro Sánchez le he escuchado decir que jamás apoyará un gobierno de Rajoy, no del Partido Popular. No sé si ha dicho también del Partido Popular, pero creo que ha dicho que no apoyará un gobierno de Rajoy. Entonces, ¿es posible que Ciudadanos y el Partido Socialista se alíen para presionar al Partido Popular y que Rajoy no gobierne y facilitar un gobierno del Partido Popular sin Rajoy? Es posible, y tal vez el Partido Socialista lo que tendrá que valorar es si dentro de la crisis interna que tiene le va a ser más fácil resurgir de una abstención para que gobierne el Partido Popular, o de un voto favorable a un gobierno de Podemos. Yo creo que eso es lo que el Partido Socialista tiene que estar ahora mismo decidiendo. Nos quedamos sin tiempo. Mariola, un último apunte que nos quería hacer. Sí, ya se me fue, pero en cualquier caso lo que comenta, ¿no? Lo importante pues que ese día 26 pues de alguna forma se llegue a gobierno, y sobre todo que esos políticos estén abiertos, ¿no?, a la negociación, porque sí que para el país no es bueno estar eternizado en esta situación. Bueno, Mariola, José Manuel y Conchi, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Tendremos la oportunidad de analizar en otra ocasión también los resultados y sobre todo las jornadas previas a las siguientes elecciones. Esperemos que no sean las terceras, ¿no? Esperemos que haya acuerdo, esperemos que tengamos un gobierno. Si no, bueno, pues nos veremos las caras mucho antes de lo previsto. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, un placer, y a ustedes decirles que el próximo miércoles tienen una cita, de nuevo las cartas sobre la mesa, a partir de las 7:30 de la tarde haremos balance de las elecciones generales.